Presentado un tema porque durante el mes de junio de este año se realizó una alerta por la falla en algunos lotes de un anticonceptivo, y esto vuelve a traer a la memoria casos de mujeres que quedaron embarazadas precisamente por haber perdido la capacidad de esos medicamentos. Queremos hablar de este tema, abordarlo desde distintos puntos de vista. Por supuesto, los vamos a invitar a participar con nosotros, pero vamos a ver la siguiente nota. Inicia nuevo procedimiento al laboratorio por falla en sus píldoras anticonceptivas. ¿Qué hacer cuando existe una alteración en tu método anticonceptivo? Claro, y queremos que ustedes sean activos partícipes de esta conversación, porque ya estamos con Elizabeth Chongo, nuestra ginecóloga de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctora? Ahí tenemos nuestro código QR, porque activamente las mujeres, también los hombres, hacen sus preguntas. Y también estamos con Javiera Canales, que es directora ejecutiva de la Corporación Miles, porque esta situación es una situación excepcional, pero que preocupa, porque hemos visto casos en años anteriores donde la desprotección involuntaria, en este caso, doctora, ha generado embarazo, y por lo tanto eso es una consecuencia de por vida. ¿Cómo está? Por supuesto. Bienvenida. Sí, bien, gracias. ¿Cómo tenemos que mirar esto y estos lotes que están fallidos y que debieran ser avisados y retirados del mercado? Sí, claro, mira, lamentablemente ya lo que va desde el año 2020 ya han sido 6 alertas que han habido sobre fallas de anticonceptivos, donde la más importante, claro, fue la del año 2020, donde se vieron afectadas muchas mujeres y que incluso hubo gestaciones que no estaban planificadas, obviamente, y que, bueno, ha habido que ahí cada vez que sale una alerta nueva, obviamente existe esta preocupación latente en todas las mujeres de que puedan estar afectadas. Es interesante ese punto, porque una cosa es que el anticonceptivo esté fallado, claro, y que produzca algún tipo de situación de salud, y la otra es que no haga lo que tenga que hacer. Y permitir un embarazo es algo que no se te va a pasar de la noche a la mañana, sino que es algo que te va a acompañar de por vida. Exacto, o sea, de hecho, efectos secundarios de otro tipo, digamos, no es nada. Sí, lo terrible es que obviamente lo que yo estoy buscando con un anticonceptivo es justamente no tener un embarazo no planificado, no deseado, y en este caso muchas mujeres, en el fondo, fueron perjudicadas con estos anticonceptivos que tuvieron alteraciones en los blisters, que son donde vienen las pastillas, en que venían algunos incompletos, ya, o algunos con otro tipo de componente. Entonces eso obviamente es terrible, porque no solo es que tengamos una gestación, sino que todo lo que involucra todo eso, o sea, a nivel emocional, ¿cierto?, económico. Considerando que además uno tomó las precauciones, tomando anticonceptivos precisamente para no tener hijos en el fondo, y aquí yo finalmente estoy sufriendo una consecuencia que es de por vida. Y ahí preguntarte, Javier, un poco qué es lo que podemos hacer las mujeres en una situación como esta, que es una situación que es imprevista, pero donde yo no sé si uno puede reclamar, tener una respuesta, como lo han visto en la corporación. Mira, un embarazo no deseado, no planificado, genera un daño, y esto ha sido sujeto de harta discusión doctrinaria, porque claro, si una madre que tiene a su hijo en brazos, eso efectivamente no va a ser un daño. Una madre va a decir, pero si mi hijo, no es un daño. El daño es a la autonomía reproductiva, a decidir cuándo tener un hijo, el espaciamiento entre estos hijos, al proyecto de vida que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tienen a la hora de programar su vida y su proyecto de acuerdo a la edad, a la capacidad económica y a diversos factores. Entonces, en base a eso, siempre se puede realizar acciones legales. Nosotras en Miles representamos en el año 2021 a cerca de 220 mujeres que quedaron embarazadas producto de anticonceptivos defectuosos. 220. Sí, 200. Y todas estas mujeres... ¿Eso el año 2021? 21, sí. Productos de anticonceptivos defectuosos que fueron distribuidos por el Estado en ese caso. Entonces era más gravoso porque eran mujeres que retiraban estos anticonceptivos en atención primaria, claro, en los CESFAM. Gratuita. Entonces, finalmente, ¿quiénes son las que acceden también a la atención primaria? Son mujeres que no deciden finalmente comprar el anticonceptivo, no deciden finalmente atenderse con este o con esta otra ginecóloga o matrona. Entonces, en ese caso, siempre se pueden hacer acciones. Primero hay que distinguir quién es el proveedor de ese anticonceptivo. En el caso de anticonceptivo defectuoso de Anulet, que fue lo que nosotros representamos, ahí el distribuidor era el Estado. Entonces ahí el procedimiento cuando distribuye el Estado es solicitar una mediación ante el Consejo de Defensa del Estado y someterse a una mediación con el Estado. Javiera, perdón, pero estamos hablando de una demanda, de un camino judicial. Pero yo me pongo en el caso de si mi hija estuviera en edad, mi hija es pequeña,
Yo la acompaño, la llevamos con su mamá a ginecólogo, hacemos lo que tenemos que hacer, la pega que tenemos que hacer. Le recomiendan este anticonceptivo. Resulta que tiene relaciones con su pareja, con su pololo, son jóvenes y queda embarazada. O sea, aquí las opciones son o accedes a algún tipo de método de interrupción del embarazo, que no sé si viene al caso. En este caso no debería está ser dentro de las considerado. 3 causales. ¿O qué? O tienes que decir, bueno, vamos a tener que tener este hijo ahora producto de un error que no nos compete. Si estábamos haciendo lo correcto, nosotros estábamos haciendo Y lo eso yo adecuado. creo que no tiene compensación. ¿Eh? No tiene ningún tipo de compensación y aparte lo que nosotros estábamos conversando antes con la doctora, que finalmente el Estado aquí un poco se lava las manos y retira esto como a que fuera una conversación entre privados. Es decir, tú, a propósito de este caso de Mariló, que es un procedimiento voluntario, colectivo ante el CERNAC, como un proceso de consumidor. Claro. Y aquí finalmente hay un rol del Estado de la farmacovigilancia. Porque no es lo mismo comprarse un televisor, un scooter y yo, pucha, me salió malo, voy a reclamar, que un anticonceptivo, porque finalmente las personas consumimos este producto por muchos factores. La doctora sabe mejor que yo, por muchos factores. Pero uno de ellos también, y que es determinante, es para postergar la maternidad. Y la paternidad también. Ya, porque esto no es solamente problema de mujeres. Y ahí, ¿Estás de acuerdo doctora, con eso? Sí, Claro. por supuesto. Sí, eso es lo que estábamos conversando, que efectivamente aquí también el Estado tiene que tener un protagonismo en todo esto que ha sucedido. O sea, ellos tienen que tener a lo mejor, fiscalizar mejor, que los laboratorios cuenten, ¿cierto? Todos con un mecanismo de que puedan ir verificando que sus compuestos estén adecuados, que estén saliendo bien. O sea, no puede ser que en tan poco tiempo ya tengamos tantas alertas. Entonces, efectivamente, creo que aquí el Estado tiene que también hacerse cargo y dar algún tipo de reparación que de todas maneras sabemos que nunca va a ser suficiente. Porque, ¿qué pueden hacer? Como Doctora, decía antes, o sea, no hay interrupción voluntaria. vamos a poner nuestro falla. código QR para que la gente pueda opinar con nosotros en esta especie de debate que estamos haciendo, pero que en realidad tiene que ver con cómo las mujeres también tenemos herramientas ante una situación que claramente es injusta, que también hay un tema valórico que quizás uno ahí no puede decir como no, yo no quiero tener hijos, y además tampoco tenemos un sistema como para decidir no tener ese hijo ante la falla del anticonceptivo, pero preguntarle, doctora, un poco qué es lo que pueden hacer las mujeres hoy día, porque está esta alerta activa con pastillas que van a estar con fecha de vencimiento al 2024. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que mirar si es que hemos sido consumidoras de esto y qué precauciones tenemos que tener también? A ver, en relación a esta última alerta, que es específicamente con este anticonceptivo, ¿cierto?, que es de Marilou, bueno, la verdad es que lo que se ha visto es que el laboratorio comenta que no es que haya tenido una falla de eficacia, sino que es una falla en el fondo de la estabilidad de los compuestos a 36 meses. Entonces, en el fondo es como que por eso es que lo sacaron en forma preventiva, por un tema de que pudiera haber a futuro algún problema, ¿ya? Entonces, efectivamente, si tú estabas consumiendo algún tipo de, digamos, esta pastilla que se dio la alerta, debes cambiarlo a otro que tenga los mismos componentes, ¿cierto?, de otra, digamos, bioequivalente, y además usar sí o sí preservativos, ¿cierto? Eso es claro, de que el preservativo debe ir siempre, ¿cierto?, no solo como anticoncepción, sino también como prevención de infecciones de transmisión sexual. Pero también es importante a lo mejor hacer hincapié en que sería importante que el gobierno, porque también esto se está solicitando en varias asociaciones y agrupaciones, el tema de que ojalá los métodos anticonceptivos de larga duración, que son mucho más efectivos, estén al alcance, ¿cierto? Porque claramente sí, tenemos otros métodos más seguros y que no dependen tanto del usuario, pero son bastante elevados el costo. Mira, empezamos de inmediato a recibir muchos mensajes de nuestros televidentes a través de nuestro código QR que aparece frecuentemente en pantalla, que es la manera que tenemos de contactarnos. Dice, mi hija tomaba pastillas y el año 2017 quedó embarazada. Al tiempo salió la noticia que salió una partida de pastillas malas. Y bueno, nos agrega acá, mi nieta tiene 5 años y nació con una condición que es TEA, y los gastos son enormes y nadie se hace cargo. En terapias particulares nos adjunta incluso un video. Yo no sé si podrá vincular A con B, pero sin duda aquí tenemos ya por lo menos un embarazo, una nieta. Claro. Bueno, es que también las pastillas anticonceptivas, también tenemos que entender que ningún método anticonceptivo es 100%, eso también tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Obviamente tienen tasas de falla, ¿cierto?, reportadas, pero claramente no el nivel, digamos, que ocurrió, por ejemplo, el año 2020, pero sí sabemos también que las pastillas anticonceptivas no son 100%, o sea, existe de 100 mujeres en un año se van a embarazar 9. Tomando Claro. pastillas anticonceptivas. Esa es la obviamente, proporción, de 100 a Claro, 9. porque en realidad las pastillas anticonceptivas, para que funcionen adecuadamente, tiene que haber un uso perfecto.
Y el uso perfecto, la verdad es que ¿Qué no significa ocurre. uso perfecto? O sea, a la que hora se tome indicada. en forma adecuada todos los días a la misma hora, ¿ya? Eso no ocurre en la mayoría de los casos. O sea, en la mayoría de los casos hay olvido, ¿cierto? Entonces, obviamente, tenemos que considerar el uso típico y de ellos 9 de 10 semanas, de 100, perdón, en un año se van a embarazar. Mira, nos escribe Karen Gutiérrez, dice, hola, soy una, entre comillas, pone ella, víctimas de Marilou, me enteré de mi embarazo al mes de haber tomado ese lote con falla. Actualmente tengo 5 meses y son mellizos. ¿Qué puedo hacer al respecto? 8 años tomé esta pastilla y nunca tuve un problema con esta pastilla hasta ahora. En el CERNAC está habilitado un formulario donde las usuarias que consumieron este anticonceptivo puedan hacerse parte del procedimiento voluntario colectivo para llegar a algún tipo de compensación, pero esta compensación tiene que haber claridad que va a ser respecto de las vulneraciones. Las vulneraciones que el CERNAC levanta aquí es la falta de información, la falta también respecto de las condiciones de lo pactado, porque finalmente yo compro un anticonceptivo que sea de excelencia y me entregan uno que no es de excelencia. Claro. Y también aquellos perjuicios que efectivamente la persona tuvo a propósito del consumo de este anticonceptivo. Entonces, eventualmente puede ir variando de persona en persona, porque van a haber mujeres que probablemente tengan un embarazo y otras mujeres que no, u otras que tengan hijos nacidos vivos, otras que tengan pérdida reproductiva. Entonces, va a ir variando. Así que Pero llama la invitan atención que sea, como decías tú, Javiera, algo que como que se le entrega al mercado. Es como que yo estuviera reclamando por una tele. Sí, nosotras en el año 2021 fuimos a Naciones Unidas por este caso, porque eran tantas las mujeres, y hicimos una acción urgente, un urgent appeal. Fuimos a los grupos de trabajo de mujeres y niñas, contra la discriminación de mujeres y niñas, de empresas transnacionales y derechos humanos, porque las empresas tienen que tener estándares de derechos humanos, y también a la Relatoría de Salud. Y hicimos esta acción para que le realizaran recomendación al Estado. Y en el año 2020 ya, Naciones Unidas, de estos 3 grupos de trabajo, le realizó recomendación al Estado de Chile que dijo que hay que acompañar estas maternidades no programadas y no planificadas. Esas maternidades se tienen que acompañar respecto de la educación y la escolaridad completa de estos hijos e hijas nacidas vivas. Todo lo que tiene que ver con los servicios de salud de estos hijos e hijas nacidas vivas, a las mujeres también respecto al impacto que esto significó para su hija, y también habló de avanzar hacia la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Doctora, usted mira y pone los ojos medios en blanco igual que yo, porque la verdad es que parece imposible recibir todo ese acompañamiento a pesar de que es algo sugerido al Estado. Imposible. Imposible. O sea, uno no lo recibe en condiciones Las Nunca va típicas a buenas ser intenciones habituales. que no se cumplen. No, eso no va a pasar. O sea, bueno, la van a acompañar a lo mejor un par de meses, años, pero, o sea, esto es para toda la vida. Claro. Entonces, no, de todas maneras. Tengo acá la declaración pública, el documento del laboratorio Recalcine, a propósito de esta situación. Están cubiertos los nombres de las personas, pero va dirigido a Carolina Norambuena, subdirectora de Procedimientos Extrajudiciales de Resolución de Conflictos Colectivos del Servicio Nacional de Consumidor, lo que hablábamos recientemente. Esto es como si te fallara la tele. Claro. Dice, bueno, con fecha 13 de septiembre hemos recibido el oficio tanto del Servicio Nacional de Consumidor, mediante el cual se nos notificó la resolución exenta tanto del mismo servicio que da inicio al procedimiento voluntario colectivo solicitado por Laboratorio Recalcine a través de la presentación de la fecha de la. Como objetivo llevar a cabo la sustentación de este procedimiento, informo que la comparecencia del Laboratorio Recalcine en las audiencias que se fijen durante el PBC se realizará a través de apoderados facultados expresamente para transigir en esta clase de procedimiento administrativo. Luego continúa, habla de la personalidad jurídica, o sea, es solo una declaración en términos jurídicos del actuar del laboratorio respecto a este llamado que hace el CERNAC. Una capita más, eso. No se refiere en términos humanos a las personas Y una que capita más que sufrieron estuvimos eso. ayer tratando de contactar al laboratorio toda la tarde, mientras preparábamos este tema. La verdad es que no recibimos respuesta, solamente de la agencia de comunicaciones que nos dijeron usen ese mismo comunicado que salió hace ya un 14 de tiempito atrás. septiembre. Pucha, no es la respuesta que uno quisiera, porque también viéndolo desde el punto de vista de las mujeres, y aquí somos 3 mujeres en el panel y yo creo que representamos a muchas mujeres que nos están viendo, la verdad es que ahí uno dice, hay una desconfianza hasta en el sistema, hasta en lo que yo incluso estoy pagando por mi anticoncepción, me las estoy tomando bien, pero así todo no puedo lograr definir que yo quiero una maternidad, no sé, o no quiero maternidad. Exacto.
Exacto, sí, es lamentable porque efectivamente, o sea, uno está siendo responsable en el fondo con su salud sexual y Que reproductiva. además es de responsabilidad de las puras mujeres, ¿ah? Exacto. Atención con eso, porque la Sí. gran mayoría de las mujeres somos las que nos hacemos cargo de la responsabilidad de eso. Entonces ahí también a poner hincapié entonces en ver otros métodos anticonceptivos que también nos pueden ayudar, ¿cierto? Que a lo mejor son de más, como les decía, de más largo plazo, que son más seguros, porque no dependen en el fondo de la toma diaria Pero de eso son algún método imposibles anticonceptivo. financiar, doctora. El tema es Carísimo. que eso, y por eso es que se está avanzando, y muchas sociedades científicas están instando al gobierno a que por favor se dé mayor acceso a estos métodos anticonceptivos, ¿De para qué que no estamos nos suceda hablando? esto. Como de los chips, ¿de Los qué estamos implantes hablando? subdérmicos, los dispositivos intrauterinos, la esterilización, o sea, son métodos anticonceptivos de larga duración y que en el fondo no van a depender tanto del usuario. He visto algunos comentarios en redes sociales y dicen, bueno, ¿qué les costaba usar un condón? Pero es que no se trata de qué costaba usar un condón, se trata de que tú confiabas en algo y ese algo, que es un anticonceptivo, Medicamento. no funcionó. No funcionó porque hay una partida fallida y por lo tanto tuviste un embarazo. Y ojo No que- es una negligencia que de no usar probablemente yo el tengo condón también como si fuera algo tan simple. mi método anticonceptivo y una pareja estable con la que probablemente ya usé Mira. durante un tiempo este otro método preventivo, pero si es una pareja única, en general uno pensaría que este es el Podría no método estar para poder cuidarse. Otro mensaje. Buen día. Fueron entregadas el 2020, tuvimos bebés el 2021. Quedé embarazada tomando pastillas del consultorio. Nadie me dio ninguna explicación ni ayuda psicológica. Tuve parte del CEFAM, esa, ahí agrega ella, que fueron entregadas el 2020 y tuvieron los bebés el 2021. Nuevamente, esta sensación que vemos en muchos ámbitos, pero en este es particularmente conmovedor, de desamparo por parte de las personas que es como, bueno, Sí, mala suerte. ahí tiene su guagua. Sí, Háganse cargo. lo que hay que avanzar como sociedad es que estos son derechos sexuales y reproductivos. Las personas, todas las personas, los hombres y las mujeres, tenemos derecho a decidir cuántos hijos tener, el espaciamiento entre estos hijos y acceder a las nuevas tecnologías, como dice la doctora, métodos de larga duración. Y los derechos sexuales y reproductivos no lo decimos nosotras, las feministas o la organización de la sociedad civil, lo dicen las declaraciones también de Naciones Unidas y de todo este aparataje de derechos humanos, son derechos humanos. Exacto. Por eso no se tiene que relevar también al consumo y a la disputa entre privados. Aquí hace falta un ente que ha estado muy pasivo y han pasado 2 gobiernos distintos y han estado muy pasivos respecto a este tema. Doctora, en ese sentido, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Yo tengo una hija adolescente, por lo tanto uno siempre está como pendiente de eso también. ¿Cómo podemos ver el uso de las pastillas o estos nuevos métodos como una opción precisamente para el control de la maternidad nosotras las mujeres? O sea, yo creo que, pucha, lamentablemente no tenemos que tratar de seguir usando estos métodos anticonceptivos, de no perder obviamente la confianza en los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Que eso es justamente lo que no queremos, porque no queremos tener justamente gestaciones no planificadas. Entonces, ojalá mantener esta confianza y que, por otro lado, el gobierno, los laboratorios puedan tener mayor control, ¿cierto?, de la producción de estos productos, los anticonceptivos, y de esta manera poder ofrecer los distintos métodos que existen con seguridad, con tranquilidad, y que la mujer lo tome pensando y está confiando de que en el fondo no va a tener una gestación que no está planificando. Pero para eso, pucha, necesitamos también de que todos los actores estén Pero que funcionando es difícil, ¿ah? adecuadamente. Porque Es difícil. se basa en un acto de fe. O sea, yo Exacto. pongo mi fe en que estas pastillas que me han recomendado un médico, ya sea un especialista en el CEFAM o en la clínica, van a funcionar. Tal Por cual. muy pirulas, cuicas o Sí, no cuicas claro. que sean, que funcionen. Entonces no funcionan, pero no podemos desincentivar su utilización, uso. porque No, si para no, nada. el escenario es peor. Para nada, o sea, mantener el uso de anticonceptivos, elegir de todas las opciones que existan, cuál es el mejor para cada mujer, pero obviamente siempre prefiriendo a lo mejor en algunos casos, algunos que sean de larga duración, y el preservativo siempre, eso sí, siempre, ya, porque no solo es para no gestar, sino que es para infecciones de transmisión sexual. O sea, eso también súper claro. Doctora, cuénteme un poco cuáles son las principales consultas que llegan precisamente cuando aparecen sus pacientes respecto a los métodos anticonceptivos, cómo podemos ir Sí. resolviendo algunas dudas. O sea, mira, en general lo que conversábamos también con Javiera afuera era de que hoy en día he visto mucho el tema de las hormonas, de que las mujeres están decidiendo no querer usar hormonas, ¿cierto? Y están prefiriendo métodos naturales, que por un lado hay algunos que son muy buenos, pero no todos son
muy buenos. Entonces ahí es súper importante también poder a lo mejor hacer una buena educación también sexual integral, que obviamente todavía no tenemos. Entonces que eso también va a ser muy importante para poder avanzar en esto. Porque muchas mujeres, como te digo, 18, 19 años que me dicen, no estoy usando ningún método anticonceptivo porque no quiero usar hormonas. Claro, y eso todo lo que significa, porque si yo no estoy buscando un embarazo, o sea, todo lo que puede significar si yo me embarazo, y en este país obviamente sabemos que no existe una ley de aborto, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, súper importante ahí, ojo, en el fondo con el tema de la educación sexual también, de que podamos avanzar Que también en todo eso. Hay muchos comentarios, de hecho, en nuestro WhatsApp. Quiero agradecer a todas las personas que nos escriben. No podemos comentar todo su mensaje al aire, pero hay muchas personas reclamando justamente sobre eso, sobre la escasa capacidad que tenemos de hablar de estos temas en los medios de comunicación en general, en las familias en particular, y ni hablar de políticas públicas respecto a aquello. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora Chong. También quiero agradecer también a Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles. La doctora Elizabeth Chong es de la Clínica Las Condes. Y a Elena, que trae este tema y que es muy interesante Yo me voy con mi en su calidad de editora de nuestro programa. Hacemos una pausa. ¿Qué hora es?